Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Aun si se secara todo el mar, o si la luz del sol se apaga, si las estrellas no alumbraran más, si las gaviotas se callaran, yo confiaré en tus promesas, en tu palabra siempre fiel. Haré mi fuerza con tu fuerza. Yo sé que todo va a estar bien. Si el flamboyán ya no florece más, si se acabaran las mañanas, si despertara solo y sin hogar, o si se hundieran las montañas, yo confiaré en tus promesas, en tu palabra siempre fiel. Haré mi fuerza con tu fuerza. Yo sé que todo va a estar bien. Yo confiaré en tus promesas, en tu palabra siempre fiel. Haré mi fuerza con tu fuerza. Yo sé que todo va a estar bien. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son mucho más que el oro y más que el oro afinado. Dulces más que la miel y la que destila del panal. Señor, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío.
Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en el Señor. Llego al lugar en donde puedo descansar. Me siento al respirar, rodeada de tu amor y paz. Siento tu presencia como el aire al caminar. Sé que estás aquí, me llenas de seguridad. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Are you tired? Come, worship. Are you fed up? Come, worship. Are you frustrated? Come, worship. Are you suffering in pain? Come, worship. Are you crying? Come, worship. Have you forgotten who is our God? We're talking about the God who makes the impossible possible. The God who, yes, is a waymaker. The God who gives hope to the hopeless. The God who heals, liberates, restores, and lifts up. Tell your heart you have a big God. Tell your problem that you have a great God. Have you forgotten who is our God? We're talking about the God who sustains the universe and also sustains your life. The God who calms the craziest storms with the sound of his voice. The gigantic God who helps you overcome the giants in your life. The God who with his roar protects you in the lion's den. The God who with the little you have can feed the hunger of thousands. Have you forgotten who is our God? Every disease bows down. Every adversity bows down. Every king and president bows down. Every authority and principality bows down before our God. Name above all names. Wonderful, glorious, majestic, all-powerful, strong tower, omnipresent, incomparable, matchless, Savior, Creator. The heavens worship our God. The stars worship our God. Kids, it's time. Young people, it's time. Adultos, es tiempo. Ancianos, es tiempo. Come, let's worship. En oscuridad y miedo y soledad, llego a pensar que ya no puedo caminar. Al oír tu voz encuentro mi
aquí, me infundes fuerzas para andar. ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? ¿Por qué angustiarme si tú estás conmigo? Cuidas a las aves, cuanto más de mí. Todo está en tus manos, velas por mi vida. ¿Por qué preocuparme si vas junto a mí? Come worship. Ven a adorar. With all your heart, soul, and mind, come worship. Con todo tu corazón, mente y alma. Ven a adorar. Señor, gracias te damos porque estás aquí, en medio de nosotros, como lo has prometido. Gracias porque podemos acudir a un Dios que nos escucha, que nos ama, que nos sostiene con su mano derecha. Gracias, Señor, porque tú manifestaste tu amor, Señor, enviando a tu único Hijo al morir en una cruz por nosotros, Señor. De esa manera nos amaste, Señor. Y dice tu palabra que si no nos negaste a tu propio Hijo, ¿cómo nos negarás, Señor, cualquier cosa que necesitemos, Padre? Tú eres un Dios bueno, un Padre santo, misericordioso, maravilloso, consejero. Señor, venimos a ti simplemente para poner nuestras cargas, Señor, sabiendo que tú eres más grande que cualquier problema que pudiéramos tener, Señor. Nos cuidas en la adversidad, Señor. Gracias, en ti confiamos, Señor, y te agradecemos, Padre. En el nombre de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo te damos las gracias. Amén. God, we come today as one church, young and old, together. With all that's going on, with the fear that sometimes comes in our hearts, insecurity that sometimes comes in our hearts, the stress, the worry, the anguish, with all of that, we come before you today. And we say, Lord, blessed be your name. We lift you up above it all. We choose to place our eyes on the God who is enough, the God who provides, the God who sustains, the God that is a good, good Father, the God that, Lord, is always there with us. And Lord, I speak hope over all of our lives. I speak peace, the peace of God that transcends all understanding. Lord, may you renew our strength like that of eagles. May you give us strength to be strong and courageous in our homes. God, may we be able to see you in a way like we've never seen you before. And may in the midst of this all, may you draw the hearts of the parents towards their kids and the kids towards the parents. And may in the midst of it all, God, may your name be glorified. May you be glorified. In midst of our weakness, in midst of our breaking, in midst of all of this, may you be glorified. We place all the emotions, all the things we feel before you, and we bless you, Lord. And we thank you for how good and amazing you are. Tú eres Rey, tú eres Señor. Te adoramos, Jesús. Familia querida, abramos nuestras Biblias en el capítulo 34 del libro de Éxodo. Hemos estado en esta jornada a través, no solamente del libro de Éxodo, sino a través de la Biblia. Y nos hemos encontrado que pese a que son 66 libros, detrás hay un solo autor,
una sola historia, un solo protagonista, Jesucristo, el Señor. Y nosotros, invitados a ser parte de esta preciosa historia. Estamos en el capítulo 34 y lo que desde el principio ha sido el deseo del corazón de Dios, habitar en medio de los hombres, finalmente a este pueblo que Dios escoge por gracia, no porque fueran nada especial. Israel, a quien les dice: mía es toda la tierra y yo les voy a dar a ustedes como un regalo a todas las naciones. Les voy a hacer un pueblo de sacerdotes que vivan para beneficio de otros. Una nación santa, una nación diferente. ¿Y qué haría la diferencia sino la presencia de Dios con ellos? Les da este decálogo, estos 10 mandamientos escritos en 2 tablas. Establece un pacto como un pacto nupcial, así igual. Y estando en medio de ese pacto, tan pronto baja Moisés del monte, se encuentra al pueblo que había roto la ley. Y es así que físicamente Moisés rompe las tablas que previamente el pueblo había roto, habiéndole también roto el corazón de Dios. Y en los capítulos 32 al 34 es sorprendente cómo muchas cosas cambian, pero hay cosas que no cambian. La misericordia de Dios, las promesas de Dios, el carácter de Dios, pese a que ha sido traicionado, pese a que ha sido herido. La intercesión de Moisés llega al corazón de Dios y decide proclamar su nombre otra vez en medio de su pueblo y reanudar el pacto. Es ahí donde estamos en el capítulo 34. A este capítulo yo le titulé su revelación. Y sin duda en nuestras células virtuales a través de la semana, estas células a las que a todos les invitamos a participar, estaremos yendo más profundamente. Hay muchos detalles en este capítulo, pero no me voy a detener en cada uno de los detalles, sino solamente quiero rescatar el pensamiento dominante, su revelación, la proclamación de su nombre. En el capítulo anterior, en el capítulo 33, cuando Dios habla con Moisés y le dice: bueno, mis promesas siguen siendo las mismas, pero hay una mala noticia. Yo no voy a ir con ustedes a esa tierra que fluye leche y miel que le prometí a Abraham y a vuestros padres, o a sus padres. Se establece una conversación cara a cara, y esto no es una teofanía o una revelación presencial, física, sino esta disposición del corazón de Dios de escuchar el corazón de Moisés. Y dice el capítulo 33 que Moisés hablaba con el Señor como quien platica con un amigo. Y a este amigo le derrama el corazón y le dice: Señor, si tu presencia no está en medio de nosotros, no queremos ir a ningún lugar. Es como una boda sin novia, ¿no? Como un taco sin salsa. Algunos dirán sin tortilla, no, sin salsa, ¿no? La salsa, o una buena salsa, cubrirá multitud de faltas en el taco. Bueno, pero es otro tema. Una jornada sin Dios. Una vida sin Dios. Y es así como ha decidido vivir la humanidad. Y vemos en este retrato, en este quebranto de la ley del corazón de Dios, esta tragedia, ¿no? Dios fuera de su pueblo. Pero Dios decide escuchar a Moisés, con quien conversa cara a cara, y decide, pues, repito, reanudar este pacto nupcial. Y entonces el Señor, Moisés le dice: Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Y al final del capítulo anterior dice el Señor que lo hará. Pero en este capítulo vamos a ver que lejos de darle algo que mirar, Dios le da a Moisés algo que escuchar. Jesús dice que llegará el día, y ahora es, cuando los muertos escuchen la revelación de Dios, y los que le escuchen vivirán.
Capítulo 34 de Éxodo, la revelación de Dios. Y tengo tres reflexiones. La primera es de que la revelación de Dios nos mueve, nos activa. La segunda es que la revelación de Dios, la palabra de Dios, nos instruye, abre nuestros ojos a la realidad. No mirando, dice Pablo, lo que se ve, sino mirando lo que no se ve. Esto es eterno, lo que se ve es temporal. La Biblia, pues, la revelación de Dios en segundo lugar, nos instruye, abre nuestros ojos a la realidad. Y en tercer lugar, en este capítulo vamos a considerar o reflexionar que también la revelación de Dios nos transforma. Repito, entonces, Moisés le pide que le muestre su gloria y Dios no le da algo que mirar. El Señor, nuestro buen Dios, nos da algo que escuchar. La proclamación de su pacto. Los 10 mandamientos. Esto es algo glorioso. Y este es el pensamiento dominante, no solo considero yo de este capítulo, sino de toda la revelación de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Es el aliento mismo de Dios. Y toda es útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, instruirnos. ¿Ok? Comenzamos Éxodo 34 en el verso 1. Y el Señor dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra, como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Y no suba hombre contigo, y en esta ocasión ni parezca alguno en todo el monte, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. ¿Les parece que tenemos una palabra de oración antes de continuar con el texto? Señor hermoso, mientras leemos tu palabra, te pedimos que abra nuestros ojos para que veamos en ella tu revelación, las maravillas de tu ley, y que esta, Señor, nos active, nos instruya, Señor, y nos transforme a tu imagen como por tu espíritu. Oramos esto y más en tu precioso nombre. Los semillosos en todo el mundo decimos amén. Bien, la introducción la hice. Este es el telón de fondo. Y entonces Moisés obedece, verso 4, y alisó 2 tablas de piedra, como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí, como le mandó el Señor, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra. Algunas personas han insistido en que la primera tabla tenía aquellos mandamientos que responsabilizan al hombre delante de Dios en su trato hacia Dios, en su respuesta hacia Dios, en su adoración a Dios, y la segunda tabla en su trato con los seres humanos. Pero quizás estas 2 tablas sean una el duplicado de la otra, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios ha dicho, todo tiene cumplimiento. Y quizás, repito, esta es una manera gráfica de decir que esto, lo que Dios ha dicho por la eternidad, está escrito en piedra. Verso 5, y el Señor descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, no mostrando, sino proclamando el nombre del Señor, y pasando el Señor por delante de él, no le mostraba. ¿Te acuerdas lo que le dice Jesús al buen Tomás? Aquel que le dijo a los discípulos, no. Ustedes dicen que Jesús resucitó, pero hasta que yo no vea la señal de los clavos en sus manos y en sus pies, no creeré. Y Jesús, cuando se presenta delante de sus discípulos, le dice, bienaventurado Tomás, aquel que sin ver creyó. Nosotros creemos por la palabra que nos ha sido revelada, y es así que Dios también le hace escuchar su palabra y proclama delante de Moisés su nombre. ¿Y qué es lo que proclama? El Señor, fuerte, misericordioso y piadoso.
tardo para la ira, grande en misericordia y grande también en verdad. Él guarda misericordia a millares. Él perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, pero también de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él visita la maldad, le dice a Moisés, y lo dijo en los 10 mandamientos, de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En el capítulo 20, en los primeros versos, recordamos en el verso 6, dice, pero hace misericordia a millares, a los que le aman, le temen y guardan sus mandamientos. Y mira el verso 8, dice que entonces Moisés se apresuró y bajó la cabeza. Qué increíble la revelación de la palabra de Dios, la proclamación de su nombre y de su gracia y favor para con los hombres. Lo que hizo en Moisés es hacer que él bajase la cabeza. Él se humilló al suelo y adoró. La palabra adoración literalmente significa postrarse. Él se postró y lo activó. Y esa es la primera reflexión. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos, Señor, por tu heredad. Se me hace precioso que la misericordia de Dios le hace a Moisés soñar, le hace a Moisés creer que nada será diferente a lo que Dios algún día planeó, tomarles a ellos como su especial tesoro y así darlo al resto de los pueblos, ¿no? Y eso dice toda la Biblia. El libro de Romanos dice, o ignoras, ¿acaso, dice Romanos 2, 4, o menosprecias las riquezas de esto, su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que esta benignidad, esta bondad de Dios nos activa, nos lleva a humillarnos, a reconciliarnos con Él, a arrepentirlos y darle al Señor nuestra vida. Me llama mucho la atención en el libro de Lamentaciones, este libro que escribe el profeta Jeremías, cuando relata una de las peores y más trágicas escenas del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, cuando por su idolatría otra vez son llevados cautivos a Babilonia y son esclavizados y son oprimidos, y en medio de ese desastre, en medio de ese dolor, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, verso 22, escribe Jeremías: porque tu misericordia, Señor, o por tu misericordia, oh Dios, no hemos sido consumidos. Porque nunca decayeron tus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Él creía, él sabía que aún esta disciplina severa, dura de parte de Dios, llevada a cabo a través de su siervo Nabucodonosor, era parte de la misericordia de Dios que les guiaba y les invitaba al arrepentimiento. Por eso en esta primera reflexión tiene que ver cuando tú tienes la revelación de la gracia de Dios y tienes la proclamación de sus misericordias, cuando te dice que Él no te paga conforme merecen tus pecados, sino como la altura de los cielos. Él ha engrandecido su misericordia sobre ti. Romanos 2, Lamentaciones 3, toda la Biblia nos dice que esto nos invita a activarnos, a darle nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. Algunas personas ven en la calamidad que estamos viviendo la severidad de Dios. Sin duda, Jesús es el Señor, su reino gobierna sobre todos los reinos. Pero ¿cuántos efectos positivos está habiendo de esta calamidad que estamos viviendo? Es una pregunta, no es una aseveración. ¿No será que Dios en su paciencia y en su misericordia nos está invitando, como a Moisés, a traerle a nuestras vidas de regreso? Nosotros que le hemos sacado de nuestras vidas, que no conocimos al Señor porque si no, no le hubiésemos crucificado. No, nos está invitando a considerar sus palabras cuando nos dice: hey, ustedes son las ramas, yo soy la vid verdadera, así como las ramas por sí solas no pueden dar fruto, ustedes
con todo su materialismo, con toda su tecnología, separados de mí, nada pueden hacer. La proclamación de su misericordia nos activa a rendirnos a Él y nos hace creer que las cosas pueden ser diferentes tal y como Él las ha diseñado. La segunda porción es una porción larga. Vamos a dejarla para que sea comentada en las células. Lo que yo puedo decir en esta segunda sección a partir del verso 10 y hasta el verso 25 es que la revelación de Dios también nos instruye. Y déjame leer un poco esta porción. Dice, y él contestó, he aquí, yo hago pacto, alianza, delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra del Señor, porque será cosa temible, cosa tremenda, cosa terrible, la que yo haré contigo. ¿A qué se refiere el Señor con eso que Dios va a hacer con su pueblo? Sigamos leyendo, ahí está la descripción de lo que Él mismo se refiere. Verso 11 dice que guarda, le dice el Señor a Moisés, guarda lo que yo te mando hoy, la proclamación de su nombre, la revelación de su pacto, la palabra misma de Dios. Guarda lo que yo te mando hoy. Y aquí que yo echo delante de ti y de tu presencia al amorreo, cosa terrible, al cananeo, cosa temible, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Estas naciones idólatras cananitas que tenían el potencial de otra vez desviar la mirada del pueblo y el corazón del pueblo de su Dios y atraerlos a sus ídolos. ¿Okay? Y entonces nos da a partir del verso 12 y hasta el 26 básicamente dos principios. La primera parte de su instrucción tiene que ver con quién es Dios y les hace recordar que ellos tienen una alianza, un pacto con Dios, por lo tanto no tendrán dioses ajenos delante de ellos. Y eso es algo interesantísimo cuando uno se reconcilia con Dios. Lo primero que le pregunta a Dios es, ¿quién eres? Y lo segundo es, ¿qué quieres que yo haga? Y justamente esta porción tiene que ver con quién es Dios. Él no es un ídolo que tiene ojos y no ve, oídos y no escucha. ¿No? Él es el Dios que hizo los cielos y la tierra. El Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y los hombres. Y la Biblia hace énfasis no en lo que el hombre es y tiene que hacer para reconciliarse con Dios. La Biblia hace énfasis en lo que Dios es y lo que Él ha hecho en Cristo para reconciliarnos al mundo. Entonces, la primera parte tiene que ver con esta advertencia. No tengas dioses ajenos delante de mí. Versos del 12 al 16. La segunda parte nos habla de las fiestas, de cómo el pueblo tenía que adorar. La segunda pregunta. Una vez que yo sé quién eres, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que te adore? ¿Cómo quieres que te sirva? Hoy dicen que muchos son los caminos que llevan a Roma. Pero para empezar, ahorita no se puede ir a Roma, para empezar. Y número 2, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia nos dice claramente que Dios es el que pone las reglas del juego para poder acercarnos a Él en respuesta a lo que Él es y en lo que Él ha hecho por nosotros. Eso es importante. Nuestra adoración, nuestra alabanza es una respuesta. Y aquí, en segundo lugar, o el segundo principio de los versos 18 al 26 es esto. Considerar los detalles acerca de cómo Dios quiere ser adorado. Y si lo hubieran considerado, no hubiesen hecho un becerro de oro en el capítulo 32 y no hubieran roto el pacto y el corazón de Dios. Bien, la última parte, a partir del verso 27, al final, la voy a leer y tiene que ver con esta tercera reflexión. Su revelación nos activa. Su misericordia nos lleva al arrepentimiento, nos hace creer que las cosas pueden ser diferentes y nos hace creer que Dios es misericordioso y que escucha nuestras oraciones y que está cerca a aquel que tiene el corazón
quebrantado y humillado. La segunda parte es lo que acabamos de decir. Su revelación nos instruye, nos abre los ojos para tener una perspectiva correcta, una revelación de quién es Dios. ¿Cuántas cosas podríamos decir al respecto? ¿No es así? Pero ya lo vamos a conversar en las células. Por último, es los versos 27 al 35, que es nos transforma. Chécate bien lo gráfico que está este final del pasaje. El Señor dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Es interesante que no es conforme a lo que Dios le mostró, sino conforme a lo que Dios le dijo. Dios se revela a Moisés y se revela a nosotros a través de lo que Él ha dicho. Y Jesús dice, cielos y tierra pasarán, mis palabras, lo que yo he dicho no pasará. Jesús dice a los judíos, escudriñen las escrituras, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Verso 28, estuvo allí con el Señor 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua. ¿Alguna persona puede vivir sin tomar agua 40 días? Dicen los médicos que no. Por otra parte, nadie ha vivido para contárnoslo. Nadie ha vivido para contarlo. Estamos delante de algo sobrenatural. Efectivamente, cuando Dios se revela a través de su palabra en nuestras vidas, suceden cosas sobrenaturales. Y me llama muchísimo la atención que la palabra de Dios, si bien lo que estoy sosteniendo es tinta y papel, pero lo que está escrito es la palabra de Dios. Jesús dice, mis palabras son vida y son espíritu. Y la Biblia dice también que Dios es espíritu y que Jesús es vida. La palabra de Dios participa de los mismos atributos de la deidad. Dios mismo ha prometido honrar su palabra y su nombre sobre todas las cosas. Cuando la palabra de Dios es revelada a tu corazón y al mío, hay transformación, suceden cosas sobrenaturales. Y el final de este capítulo nos habla de que no solamente, repito, nos activa, nos pone las pilas, nos instruye, nos hace sabios para la salvación, decía Pablo a Timoteo, sino que nos transforma. Verso 28 dice que no bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos buscaban activar la bendición que Dios le había dado a Abraham, de que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra vendrían a su conocimiento, Dios escogería a Israel y esos 10 mandamientos activarían a su pueblo a que todas estas cuestiones proféticas y el plan precioso y perfecto de Dios tuviese cumplimiento. Se me hace interesante que el pueblo los rompió, Moisés los rompió, pero el Señor los honró y los volvió a escribir. Y en base a eso hizo pacto con su pueblo. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con estas 2 tablas del testimonio en su mano. Cuando pasamos a través de la enseñanza del tabernáculo, nos dimos cuenta lo importante que es esta descripción de la misma palabra de Dios, de los 10 mandamientos, las tablas del testimonio en su mano. Y al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro, escucha, resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón, su hermano, y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él. Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que el Señor le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, escuche esto, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante del Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel lo que le era mandado, y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro otra vez era resplandeciente, y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Por qué ponía un velo sobre su rostro? Escribe Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3,
en el verso 13, que él ponía un velo en su rostro para que los hombres no pusieran su mirada en aquello que iba a desaparecer, en aquello que iba a desvanecerse, aquello que era temporal, ¿correcto? Y después el mismo Pablo hace toda una explicación y una disertación del nuevo pacto en Jesucristo. Pero lo interesante es que no quería Dios que pusieran la mirada en algo que perece, sino que pusieran su corazón y su confianza en algo que permanece, la palabra misma de Dios. Y es Pablo en ese mismo capítulo, 2 de Corintios 13, verso 18, dice que ahora nosotros, no con un velo, sino a cara descubierta, nosotros en la palabra de Dios podemos contemplar su gloria como en un espejo y ser transformados a su imagen como por su espíritu. Cuando nosotros dedicamos tiempo a la lectura, a la meditación, a la memorización, al estudio, a la proclamación de la palabra de Dios, me hace recordar una interesante escena o capítulo en el libro de Lucas, cuando por una parte un hombre se acerca a Jesús, experto, erudito, intérprete de la ley, y queriendo justificarse le dice: Señor, haciendo que heredaré la vida eterna. Y Jesús le dice: está escrito en la ley, ¿cómo lees? Y él dice: bueno, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y Jesús dice: bien, haz eso y vivirás. En ese mismo capítulo, al final, después de que Jesús platica también la historia del buen samaritano, a este hombre que quería justificarse delante de él, aparece Jesús visitando a sus amigos María, Marta y Lázaro. Y dice que María estaba a los pies de Jesús escuchando su palabra, como Moisés, siendo activado, instruido y transformado con la revelación de su proclamación a través de su palabra. Mientras Marta estaba ocupada en muchos quehaceres, ¿no? Y Jesús dice a Marta, cuando le dice: hey, Señor, no te preocupa que esté yo solamente sirviendo. Dile a mi hermana María que venga y que me ayude. Y Jesús dice: una cosa es importante, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es esa buena parte? Escuchar la palabra de Dios, porque en esa hay transformación. Permíteme terminar con esta idea. A este hombre, intérprete de la ley, le dijo: haz esto y vivirás. Pero Pablo, con una gran claridad, en el capítulo 7 de Romanos, dice: para mí, yo reconozco que la ley de Dios es buena, pero en mí no mora el bien. El querer hacer el bien está en mí, pero no el poder hacerlo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te fijas? Pablo mismo dice: y es que la revelación de Dios es espiritual, pero yo soy carnal, controlado por el pecado. Se requiere una transformación de la mente y del corazón. ¿Cómo se lleva a cabo eso? Algo que me ha intrigado por mucho tiempo es lo que dice el Salmo 34, cuando dice: deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿A qué se refiere eso? ¿Que Dios concede caprichos? No. Se refiere a que cuando yo paso tiempo leyendo, escuchando, memorizando, estudiando, reflexionando, meditando la palabra de Dios, me estoy deleitando en Dios. Está habiendo una transformación. Está cambiando lo que eran mis afectos temporales y mis temores por el amor de Dios, por amar lo que Dios ama y por rechazar e inclusive aborrecer lo que Dios aborrece. Y por lo tanto, sus afectos terminan siendo mis afectos. Ahí hay una transformación de corazón. Y entonces sí, deleítate a sí mismo en la palabra de Dios y Él concederá esos deseos que Él pone en tu corazón mientras meditas de día y de noche su palabra. Y entonces ese capítulo en Lucas es precioso, porque lo que era un mandamiento difícil para el intérprete de la ley,
termina siendo para ti, para mí, para María, una dulce realidad. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios. La invitación esta semana, en esta revelación de la proclamación de la misericordia de Dios, no algo que tú puedas mirar, sino algo que necesitas escuchar con atención, es que aproveches este tiempo en tu casa. Todos tenemos tiempo de sobra. Y que cerremos la computadora, dejemos el celular en otro lugar y que vayamos a la palabra de Dios. Escoge un libro de la Biblia. Puedes irte a los libros poéticos, al mero centro de tu Biblia, los Salmos, por ejemplo, los Proverbios. Puedes tomar uno de los Evangelios, alguna de las cartas de Pablo, un libro profético. Yo te recomiendo Habacuc, es un libro pequeño con un gran contenido. Y leer un capítulo diario. Y antes de platicar con Dios y traerle tus peticiones a Dios, permite que la palabra de Dios traiga revelación de su misericordia, te active tu fe, te traiga instrucción, revelación de su gracia. Y mientras tú pasas tiempo con Dios, que termine toda esta temporada que vamos a pasar en nuestras casas, aislados, no lejos, pero aislados físicamente unos de otros, que termines esta temporada experimentando una transformación de tus deseos, de tu corazón, y que puedas, como dice el Salmo 37, haberte deleitado en el Señor y Él que conceda estos nuevos afectos de tu corazón. Continuemos la conversación en nuestras células y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Y vamos a terminar, si les parece, con una palabra de oración. Señor hermoso, te damos gracias porque nos permites estar unidos en tu nombre, pese a la distancia, y no atribuimos a la tecnología esto, sino a que somos uno contigo, Señor, y tenemos uno y el mismo Espíritu. La persona de tu Hijo Jesucristo vive en cada uno de nuestros corazones. Y estamos orando por aquellas personas que nos están viendo, escuchando, pero que no tienen esta relación personal, cara a cara, como un amigo, como lo tenía Moisés. Porque dice tu palabra que el pecado ha hecho distancia entre el hombre y tú. Quiero dirigirme a ti, amiga, amigo que nos estás viendo y escuchando. La Biblia dice que Dios nos ama, que nos ama tanto que ha dado a su Hijo Jesucristo. Que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que a todos los que hemos creído en Él y le hemos recibido en nuestro corazón, nos ha dado el derecho de ser su hijo, su hija, y entonces poder hablar cara a cara con Él. Yo quiero invitarte a que reconozcas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Cómo? Número uno, creyendo que Él es Dios, porque así lo dice la Biblia. Partió la historia en dos, antes y después de Él, cuando Él resucitó entre los muertos. Pero Él fue a una cruz a morir por tus pecados y por los míos, para reconciliarnos con Dios. De manera que te invito a que te pongas a cuentas con Dios, que hagas una pausa a lo mejor en el video y te pongas a platicar con Dios y le digas: Señor, perdona mis pecados. Son muy grandes, son muy negros, pero más grande es tu misericordia, tu gracia y tu favor. Has entregado a Cristo por mis pecados. Te pido que me perdones, que me laves, Señor, con tu sangre y que me hagas uno de tus hijos. Señor, ayúdame a tener esta revelación que active mi fe, que me instruya a vivir la vida, Señor, como te agrada, Señor, en tu presencia, y finalmente que yo y mi familia podamos experimentar una transformación. Ahora estoy más en tu precioso nombre. En el nombre de Jesús, amén. Semillosos de todo el mundo, seamos este regalo para todas las personas que están a nuestro alrededor, mientras honramos, abrazamos y proclamamos el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Muchas bendiciones para todos, y ahora los dejo con este tiempo de adoración y de alabanza que nos regala la comunidad de Semilla en Tijuana. Una familia en diferentes ciudades. Bendiciones.
universo y somos parte de lo que estás haciendo. Tu obra de arte hoy estás irrumpiendo con tu amor inmenso. Ansiosos anticipamos tu grandeza, el día en que tu gloria inunde todo el planeta. Jesús es dueño y Señor de lo presente, hoy y por siempre. Así como el agua llena el océano, así cubrirá el mundo tu amor, oh Dios. Así como el agua llena el océano, así cubrirá el mundo tu amor, oh Dios. Tuya es la tierra, oh Dios del universo, y somos parte de lo que estás haciendo. Tu obra de arte hoy estás irrumpiendo con tu amor inmenso. Ansiosos anticipamos tu grandeza, el día en que tu gloria inunde todo el planeta. Jesús es dueño y Señor de lo presente, hoy y por siempre. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegrarán la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, gracias, Padre. Gracias porque nos das tu palabra para confiar, Señor, en ti. Porque nos has prometido que estarás con nosotros en todo tiempo, Señor. Nos has prometido guardarnos ante la tribulación, Señor. Nos has prometido que cuando pasemos por las aguas no nos ahogaremos, que cuando pasemos por el fuego la llama no nos hará daño, Señor. Pero son tiempos de tribulación que estamos pasando todos, Señor. Y como iglesia queremos ser luz y esperanza, Señor, a aquellos que no tienen ninguna, Señor. Queremos mostrarle ese Dios que a pesar de las circunstancias está con nosotros. Y aunque en esta nueva dinámica que estamos viviendo, donde como iglesia no nos estamos congregando juntos, cerca, estamos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, que tu iglesia se avive, Señor. Que tu iglesia en todo el mundo se una realmente en espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser luz y esperanza, Padre. Gracias, Señor. Amén.